Soy Eleazar Junior Ángeles Hernández, estudio el tercer semestre en la licenciatura de Derecho en la Universidad Tecnológica Internacional Campus Tlaxcopan. En este video hablaré de cómo debe ser la posesión para acreditar una prescripción. Primero empecemos y digamos que cuáles son las presunciones que establece el Código Civil que da origen a la posesión. Bueno, la posesión del que la tiene, presunción del propietario para todos los efectos legales. Les mencionaba, hay veces que posesión y propiedad coinciden, es decir, el que está poseyendo el bien a la vez del propietario. Entonces ahí tenemos, además del estado de hecho, que en la posesión tenemos el derecho. Acuérdense que cuando se analiza la propiedad como derecho, se le concede también una acción que puede ejercitar para recuperar la posesión de un tercero, que es la acción reivindicatoria. La segunda presunción es que la posesión de un inmueble, si ustedes poseen un inmueble, hace presumir la de los bienes muebles que se hallen en por lógica que están poseyendo el inmueble, pues es lógico que los bienes muebles que están en ese inmueble también están siendo poseídos por ustedes. La tercera presunción es que se presume poseedor de buena fe el que entra en posesión en virtud de un título suficiente, y se llama título al hecho o acto que origina la posesión. Puede ser que tú estás creyendo que estás adquiriendo la propiedad y celebraste el contrato correspondiente relativo de dominio, que puede ser la donación, la compraventa, por ejemplo, y resultó que quien te transmitió supuestamente la propiedad no sé qué tenía derecho, o bien otro como mejor derecho, pero de todas maneras tu posesión es de buena fe, y esto es importante para efectos de la prescripción porque acorta el tiempo, el número de años que exige la ley para poder prescribir. También es poseedor de buena fe al que ignora los vicios de su título, que le impiden poseer con derecho. Título que es poseedor de mala fe. De lo contrario, el que entra en la posesión sin título alguno para poseer lo mismo que el que concede los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. No se recuerdan, se entiende por título la causa generadora de la posesión, que a todo hecho que lleva a tener la posesión del bien se pretende prescribir. ¿Qué requisito nos pide el Código Civil que debe cumplir la posesión para poder prescribir? A favor de persona determinada, y esto es muy importante porque en la demanda se tiene que acreditar estos requisitos. Acuérdense que del concepto de prescripción es una forma, en el caso de la adquisitiva positiva, de adquirir bienes o derecho mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas entonces vamos a ver esos requisitos que debe de tener la posesión para que un poseedor pueda adquirir la propiedad por prescripción. Se necesita que la posesión sea en concepto de dueño. Acuérdense de la mimos, elemento de la posesión. Se da cuando se encuentra en posesión de una cosa en virtud de un título que se crea fundamentalmente suficiente para ejercer el dominio sobre la cosa, aunque en realidad dicho título sea suficiente. Por ejemplo, que
cabe quien entra en posesión de una casa por un acto erróneo. Eh, También quienes tienen posesión derivada no pueden prescribir. Ahora bien, ya tomando en cuenta los dos elementos de la posesión, que son el corpus y el animus, la pregunta sería, ya veíamos que los que tienen la posesión derivada no pueden prescribir, pero ¿qué pasa con el ladrón? ¿Qué pasa con el despojado? El robo para el caso de los bienes muebles y el despojo para el caso de los inmuebles. Tiene la posesión, te permite escribir analizando. Ustedes en estos segundos tiene esa posesión que ellos tienen, que me pueden decir ustedes si surgió en virtud de un hecho ilícito, virtud de un hecho que se tiene los dos elementos de la posesión, el corpus, por supuesto que se tiene el ánimo, se tiene la intención de conducir como dueños. Entonces, si su respuesta es que sí, y ustedes me pueden aseverar que alguien que se roba algún bien mueble o que despoja un inmueble, entonces puede, con el paso del tiempo y cumpliendo con estos requisitos, llegar a adquirir la propiedad por prescripción. Sí, esa fue su respuesta. Efectivamente, están en lo cierto. La ley considera que aún el que entra en posesión en virtud un hecho ilícito puede llegar a prescribir. ¿Por qué? Porque un ladrón efectivamente entró en posesión del bien a través de el hecho ilícito, y por lo tanto también la mala fe, porque sabe que si bien no le pertenece, sin embargo no le falta la intención de apropiarse de la cosa, ejerciendo actos de dominio sobre ella. Imagínense una persona que se roba un televisor, una computadora, y a lo mejor llega a donde está la esposa y la televisión el próximo año, que es el año del mundial, e invita a sus amigos a que vean el partido de la selección de su preferencia. Es lógico que está realizando una serie de actos en donde se está conduciendo como dueño. Entonces tiene tanto el cuerpo como el ánimos, porque difícilmente esta persona decirle, tire esto, me lo robé. No, ni siquiera a veces frente a la esposa, sino siempre y llenamente lo dice que la compró. A lo mejor él está teniendo los dos elementos de la posesión, el corpus y el anónimo, de tal manera que si el propietario deja de que transcurra el tiempo que señala la ley, incluso un ladrón, un despojador, pueden hacer valer la prescripción en contra del propietario, para que la autoridad judicial declaró que ya perdió ese derecho y que por su parte él ha adquirido el bien, la propiedad por prescripción. Entonces sí les permite llegar a prescribir. A ellos, a los de la posesión derivada, el siguiente requisito es el que la posesión debe de ser pacífica, que es cuando se ejerce sin violencia. Una cosa es que no haya adquirido por medio de violencia a través del delito que cometió. A veces así sucede en el caso de robo, por ejemplo, pero también la ley establece una serie de instrumentos al propietario
para que los haga valer frente a la actualidad. Intenta recuperar ese bien. Y ahorita lo entendemos un poco más cuando analicemos la figura de la interrupción de la prescripción. Pero si no las hace valer, se aplica palabras, un dicho popular que no sé si en 112 los países hispanos se conocen, pero señala que el que tiene tienda, que la tienda, y si no, que la venda, en pocas palabras. También en ese mensaje del legislador, cuando regulan la figura de la prescripción hacia el propietario, es un llamado de la misma ley del legislador al propietario de decirle: si tienes bien, ocúpate de ellos, manténlos, o si no, véndelos, porque si no puede venir una persona, incluso de mala fe, poseerlo durante el tiempo que marca la ley y con los requisitos, y vas a perder ese bien en favor de esas cosas porque fue él quien lo atendió. Por eso regularmente lo que por ejemplo se interna en un inmueble, sabiendo de esta figura, lo hacen con una finalidad de llegar al poseedor por el tiempo que marca la ley para adquirir la propiedad del inmueble por el transcurso del tiempo y cumpliendo con estos requisitos. Claro, es una lotería porque puede en cualquier momento, siempre y cuando no prescriba, puede ejercitar en su contra el propietario la acción reivindicatoria para recuperar la posesión y habrá perdido todo lo que invirtió. Esa persona, bueno, estuvo viviendo a lo mejor algunos años ya gratis, pero también la invitación, porque estas personas lo que hacen es cosas, veces hasta les ponen en los servicios públicos, los empiezan a pagar la luz, el agua, el teléfono, todos esos que incluso sirven como medios de prueba para acreditar la posesión. También pagan los impuestos prediales. Acuérdense que haciendo al fisco lo que le interesa es que le paguen los impuestos. No tienen cuando nosotros vamos a pagar el impuesto predial. No nos preguntan si somos los propietarios. Nada más nos concedemos y ya sea la dirección o el nombre del propietario. Y entonces todos esos documentos el poseedor los va agregando, los va acumulando con el paso del tiempo para que le permitan acreditar su posesión por los años que marca la ley. También la posesión debe de ser continua, que es aquella que no se interrumpe, es aquella que veremos que se puede interrumpir por la presentación de la demanda que haga el propietario. Debe ser continua también en el sentido de que no debe de dejar de poseer por más de un año si ustedes están poseyendo un bien con miras de llegar a prescribir y a lo mejor por su trabajo. Se tiene que ir unos meses a otro estado. Bueno, tienen dos opciones. Mientras sea por unos meses y no dejen el inmueble por más de un año, no hay problema. Al momento de que regresen, pueden continuar con la posesión que les sirva para prescribir, siempre que no exceda de un año. Finalmente, la posesión debe de ser pública, que es la que se disfruta de manera que todos puedan conocerla, o bien que se haya inscrito en el registro público de la propiedad. Por eso, para acreditar este cuarto requisito, la posesión, en muchas ocasiones los poseedores
de los bienes con miras a prescribir presentan en el juicio correspondiente como testigos a sus vecinos. Entonces aquí en estas cuestiones lo mejor es hacer buenas amigos con los vecinos en cuanto se llega, porque pueden servir como testigos. En el juicio de transcripción correspondiente, así acredita una posesión pública con sus elementos, el corpus y el o menos. Esos son pocos los requisitos que establece el Código Civil para poder prescribir. Bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado mi video. Me despido con ustedes con un enorme abrazo y hasta luego. Bye.